Bueno, hoy vamos a terminar lo que son los últimos conceptos que nos quedan del proceso de dirección estratégica, todo el cual venimos desarrollando durante este cuatrimestre. Y es la primera parte del programa. Lo que nos queda ver hoy es un poco charlar sobre la ejecución presupuestaria y la cultura corporativa. En tanto, cuando uno piensa que las cosas tienen que suceder, todo aquello que planeamos, nuestros objetivos y la elección de la propia estrategia de cómo lograrlo, hace que haya que poner en marcha un montón de actividades y tareas que van a requerir, ¿sí?, de un liderazgo. Ese liderazgo va, sobre todas las cosas, a dirigir los esfuerzos de nuestros empleados y de los recursos humanos de la organización, y sobre todo el desarrollo de trabajo en equipo y trabajar sobre las distintas competencias que tiene la empresa. Vimos en la unidad 3 que las organizaciones tienen competencias y habilidades, por lo tanto hay que trabajar sobre ellas para poder desarrollarlas y trabajar en aquellas en las cuales quizás necesitemos un refuerzo. Así vamos a mantener nuestras ventajas competitivas, nuestras competencias centrales y trabajar también en aquellas que necesitamos para que la estrategia pueda ser ejecutada. Eso significa también un diseño de estructura. La estructura acompaña las actividades, digamos, si la organización va a desarrollar distintas funciones o nuevas funciones, o hay que reestructurar distintas áreas funcionales, necesitamos que la estrategia, ¿sí?, que la estructura acompañe nuestras decisiones y nuestros objetivos estratégicos. Eso tiene que ver con las actividades que se van a hacer. Digamos, en líneas generales uno podría pensar que si nosotros vamos a desarrollar una nueva unidad de negocio, va a haber que asignar recursos a esa unidad de negocio, por lo tanto, digamos, la estructura debe acompañar, y también qué decisiones van a ser centralizadas y qué decisiones van a ser descentralizadas. Eso significa saber en qué se va a delegar y en qué no se va a delegar. Obviamente hay actividades que son críticas, que son difíciles, decisiones que son críticas, que son difíciles de delegar, pero hay decisiones que son fácilmente delegables. Que eso también requiere un trabajo del líder. Cuando hablamos de asignación de recursos, hablamos de quizás lo que empecemos a trabajar la semana próxima, que tiene que ver con los presupuestos. La asignación de recursos dentro de una organización implica, sí, el desarrollo de los distintos presupuestos, que son las bases operativas sobre las cuales la empresa va a diseñar hacia adelante sus objetivos financieros. Entonces, asignar recursos significa también dejar o discontinuar quizás algunos proyectos que tenían recursos asignados. Por eso la asignación presupuestaria, cuando uno decide una estrategia o decide el logro de determinados objetivos, también implica discontinuar otros que no están dando resultado o que obviamente no se pueden desarrollar porque los recursos son finitos. También requiere el diseño de un sistema de monitoreo. Uno no puede, y eso tiene que ver con los sistemas de información, uno no puede empezar a trabajar en el cumplimiento, en el desarrollo de metas y objetivos si no tiene un sistema que lo estemos haciendo un monitoreo, un sistema de apoyo para mejorar la toma de decisiones y el control continuo. Y por otro lado, digamos, el diseño de un sistema de reconocimiento e incentivo a la hora de llevar adelante las distintas actividades que los empleados y los recursos tienen que hacer. ¿Qué significa esto? Significa generar un sistema de incentivos que puedan ser monetarios o no monetarios, pero que signifiquen o que de alguna manera motiven a los empleados en el logro de aquellos objetivos previstos y metas propuestas. Lo que tiene que tener en cuenta, o lo que uno debería estar pensando cuando diseña un sistema de incentivo, es que sea lo suficientemente atractivo para que el recurso humano lo valorice. Digamos, si no marca la diferencia, es poco probable que alguien se encuentre motivado a alcanzar mayores ventas o conseguir mayores cantidades de clientes o cualquier sea de los objetivos que uno se propone. Normalmente siempre tienen que ver o con
digamos, con esfuerzos de venta, con esfuerzos de resultados. Entonces, lo importante es pensar en eso, que los incentivos sean lo suficientemente atractivos y que no dé lo mismo aquel que lo cumple que el que no lo cumple. Digamos, eso tiene que estar bien establecido, porque si nosotros decimos que determinados incentivos están previstos y requieren el logro de determinado objetivo, o si uno después decide dárselo al que lo logra como al que no lo logra, desalienta a aquel que se esforzó. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Y por último, nos queda el tema de la cultura corporativa. Esas cuestiones que hacen que la organización haga las cosas de una determinada manera. Eso hace que eso se forme, se conoce como la cultura de la organización, las razones por las cuales la organización hace las cosas de determinada manera. Obviamente la cultura debe apoyar la estrategia. Nosotros no podemos, la ejecución de una estrategia no puede ser entorpecida por la cultura corporativa. La cultura acompaña la ejecución de una estrategia. Cuando la cultura no acompaña la ejecución de una estrategia, hay que trabajar el doble porque hay que convencer, ¿sí? Pero en líneas generales, normalmente como las estrategias surgen desde el gobierno corporativo en sí, el trabajo requiere, el trabajo de junta directiva. Y por otro lado, tener en cuenta el tema de las distintas tipos de culturas que hay dentro de una organización. Una cultura fuerte, o culturas proactivas o culturas sanas, hacen que los cambios sean factibles porque la cultura propicia ese cambio. En cambio, capaz tengamos culturas que son organizaciones que tengan una cultura mucho más tradicional o mucho más poco reactiva al cambio, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar y poner en práctica las estrategias de la organización. También tenemos culturas fuertes, culturas débiles. Las culturas fuertes normalmente provienen del fundador. Las culturas débiles tienen que ver con una fragmentación que tienen las distintas culturas adentro de una organización, que obviamente hay que trabajarlas muchísimo más. En líneas generales, uno debería estar pensando en una ejecución de la estrategia prevista, en cohesión de toda la organización, acompañándola hacia el logro de los objetivos y las metas previstas. Con esto estamos terminando ya la unidad 5. Lo que nos queda hacia adelante, hacia la próxima clase, ya es empezar con el sistema presupuestario. Cómo llevar todos nuestros objetivos y nuestras metas a números, a metas financieras y a resultados previstos. Que eso lo vamos a ver la semana que viene.